Me piden, por favor, el link de Facebook por el... Ahora lo mando. Raf, se silenció tu micrófono. Ahí sí. Ahora. Ya, el link del Facebook por el Age Live, Mela, porfa. Ok. Estamos. Ahí te lo mandé. Ya. ¿Lo manda también por el Age Live? Ok, ahora lo mando. Listo. Ya. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos en esta clase, hicimos ese método de clase esta vez con Gabriel, que está aquí conmigo, que dimos la oportunidad de no solamente decir nosotros la halajot, sino que recoger las preguntas de ustedes y poder contestar a lo que realmente es de la inquietud de la gente. Muchas de las preguntas obviamente se repitieron. Aquí tenemos la lista de lo que mandaron durante la clase. Si es que alguien quiere hacer una pregunta, entonces obviamente que va a tener la oportunidad de hacerlo también o por el chat aquí del Zoom mismo, que aquí vamos a tener la Melanie que va a ir siguiendo las preguntas que salen. Yo creo que es el único método, ¿no es cierto, Mela? Por el chat, o si es que alguien quiere, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta, pero ojalá al final. Pueden levantar la manito, ahí donde dice reacciones abajo, apretan y sale levantar la mano. Entonces yo puedo ver, si no quieren interrumpir, que levantaron la mano y abrimos el micrófono. Ya. Si es que la pregunta que hacen es una pregunta que ya se hizo y que la tenemos acá, como dijimos, entonces, Melanie, tú le puedes decir que es una pregunta que se hizo y que al final de la clase, o sea, que durante la clase se le va a ir contestando. Lo que sí me gustaría como introducción al tema de cacherización, porque principalmente nos vamos a preocupar hoy día de dos temas esencialmente. Primero va a ser tema de cacherización, la pregunta sobre cacherización de la cocina, de los claro, instrumentos de la cocina y etcétera, o cosas que tienen que ver con con los insumos de kashrut, y lo otro, vamos a enfocarnos en el Shabbat que viene, que es el día antes de Pesach, cómo funciona el Shabbat con las seudot de Shabbat, etc. Antes de partir la clase, vamos a agradecer la donación de hoy día al señor William Heavy, que hizo una donación de Ilun Ishmat de su padre Menahem Ben Natan Zichrono Libraja. Muchas gracias, Willy, por la donación desde Estados Unidos. Hazak Ubaú, muchas gracias. Y ya vamos a partir con el tema entonces de la cacherización. Y el tema de la cacherización quiero adelantar un punto que es creo que la base en general de la cacherización, y es lo siguiente: que voló, cajpoltó. Quiere decir que de la misma forma cómo se absorbió, cómo se absorbe la comida o lo que sea dentro del instrumento, dentro de la olla, dentro del recipiente, de la fuente o lo que sea, así también va a salir. O sea, el concepto es que nosotros entendemos de cacherización no es sacar algo que está pegado
a las paredes de la olla o del instrumento. Las cosas que están pegadas hay que limpiarlas nomás. La cacherización es de ir sacando de alguna manera las cosas que están absorbidas dentro del instrumento, que no se ven a la vista. O sea, lo que se ve hay que sacarlo. Lo que no se ve hay que cacherizarlo. ¿Se entendió? Si es que tengo un vaso, vamos a un ejemplo, y en el vaso tiene pegado algo, eso no se cacheriza, eso se limpia, se saca. Pero dentro de ese vaso, también de esa taza, hay algo que está absorbido. Y eso lo que yo tengo que cacherizar de alguna manera. ¿Cómo se cacheriza? De la misma forma como se entiende que entró, así va a tener que salir. Y si es que entró con agua caliente, porque les serví ahí, habían cereales, y yo les serví una leche caliente, por ejemplo, entonces quiere decir que absorbió con algún líquido caliente. ¿Cómo va a salir? Con líquido caliente. ¿Ok? Eso es el concepto principal de la cacherización de los utensilios para pesar. Y también en general, cuando uno quiere cacherizar algo que es de carne, leche o etcétera, o algo que no es kasher, que voló, caspoltó. Como absorbió, así lo va a botar. Y vamos a ir turnando con Rabbe Ariel. Cuando hay diferencias de Ashkenazim y Sfaradim, entonces lo vamos a ir mencionando. Para eso tenemos de todos los de todas las costumbres. Vamos a partir con la primera pregunta. Rabbe Ariel, dejamos. Ya. Primera pregunta, preguntan acá. No, esas preguntas para... Sí, pero ¿cómo que Somi, ¿cómo cocinar una comida no jamés? No, la primera. No sé qué es Thermomix. Thermomix. Ya, entonces yo no voy a... Ya. ¿Cómo cacherizar la Thermomix? Thermomix, por lo que no saben, es una nueva, una máquina que existe ya varios años, ¿no es cierto? De esa cocción que existe como un jarro o una olla así, ¿no es cierto? Que hoy día muchos les gustan ocupar porque uno mete todas las cosas adentro y lo deja ahí, programa, ¿no es cierto? Y así se va cocinando. ¿Cómo cacherizar la Thermomix? Entonces, Thermomix tiene distintos tipos de materia, ¿no es cierto? Entonces, está entre metal y plástico. ¿Okay? Eso es en general los Thermomix. Entonces, yo voy a decir la forma de Sefaradim y aquí el Gabriel después para Ashkenazim. Entonces, así. Esa fuente que es de metal, entonces, metal, la forma como cacherizar el metal es que absorbió, si que absorbió con algo líquido, entonces hay que ponerlo dentro de un líquido. Entonces sería hagala, se toma el recipiente de esa olla, que es como un jarro, como dije antes, ¿no es cierto? Y se sumerge en agua hirviendo, en una olla con agua hirviendo, y eso es hagala. El tema es que hay partes que son de plástico, por ejemplo, las dos cosas que cierran por arriba el Thermomix es de plástico. Para Sfaradim, el plástico sí se puede cacherizar y se cacheriza con agua hirviendo, solamente que muchas veces estos plásticos están pegados a la máquina y obviamente que yo no puedo poner la máquina dentro de agua hirviendo. Entonces sí existe la posibilidad de, con agua hirviendo del termo, de la tetera, tirar agua hirviendo encima de esto y con eso queda cacherizado. En general, para Sfaradim se puede cacherizar el Thermomix. Las cosas que se puede poner dentro de agua caliente, con agua caliente, metiéndole adentro. Las cosas que no se puede con agua caliente, se le tira agua hirviendo de la tetera. Creo que para Ashkenazim, Gabriel, eso no... Para Ashkenazim, sí, como menciona Rabeliao, según la halajá, o sea, cada material que es de plástico, vayamos un poco más atrás, cada cosa que es de jarcina,
Jarsina es barro, cerámica, no tiene forma de hacerlo kasher. Eso vamos a ver después, hay casos que sí, pero en general cerámica no hay forma de hacerlo kasher. Y la pregunta, como material, el plástico, ¿a qué semejarlo? ¿A algo de metal o semejarlo a cerámica? Los separadí, como mencionó Rabelio de vuelta, Rabobadia y demás, así alajá de Maase, los semejan el plástico a metal y por lo tanto sí se puede hacer agalá y hacerlo kasher. Los ashkenazim son más jugosos en eso y también, por ejemplo, hay quienes opinan también que en el vidrio no se puede hacer kasherizar. También en los ashkenazim, vidrio, por ejemplo, sí se puede, hay quienes opinan que sí se puede kasherizar. O sea, y es diferente a la cerámica, pero por lo tanto la mayoría que quiere ser más jugoso, en especial para el tema de Pesaj, como sabemos Pesaj, un poco de Musar, dice el Arizal, ¿correcto? El Arizal, que más grande que el Arizal, da una gran bendición a cualquier persona que se cuida en Pesaj de no comer cosas que no sean kasher, que Hametz, perdón, le da la bendición que durante todo el año no va a tener ninguna prohibición, no va a comer ninguna prohibición, nada de chancho, nada que contenga chancho o que contenga cualquier cosa prohibida. Entonces, eso es por eso que especialmente los ashkenazim en Pesach se ve muchas más humrot que lo normal y por eso el que quiere ser más humroso según los ashkenazim, preferible no utilizar el de entonces, para el Thermomix. Entonces, para concluir, Thermomix en Pesach, para Sfaradim, se puede kasherizar, como dijimos antes. Para Ashkenazim, mejor de evitarlo y no se kasheriza por la parte plásticas que hay en el Thermomix. Siguiente pregunta. Cociné una comida no hametz en una olla de hametz. ¿Puedo comerlo en Pesach? Eso es la pregunta. Entonces, funciona así. Si es que es una olla de hametz, por ejemplo, el ejemplo que trae Rabobadia es una mermelada. Hacer una mermelada en una olla común y corriente del año. Pero la mermelada tenía, por ejemplo, frutillas, azúcar, un poco jugo de limón, ¿no es cierto? Eso es la mermelada. No tiene nada de hametz. Y la olla, no ocuparon la olla. Dos cosas. Uno, que no ocuparon la olla con hametz durante los últimos 24 horas. Dos, que la olla estaba limpia, que no tenía algo de hametz pegado. Para los sefaradim está permitido de comer esta comida en Pesach. No vamos a entrar en todas las explicaciones del por qué y etcétera, pero una mermelada que no contiene hametz y que la olla había pasado 24 horas desde que la ocuparon para hametz y no estaba sucia, para Sfaradim está permitido de comer esta comida en Pesach. Pero pienso que también los ashkenazim. Los ashkenazim también, ok. Para ashkenazim. Pero se va a agregar un punto, ¿Sí? que si pasa en Pesach mismo, ahí ya sería un poco distinto. Porque más sube Pesach. Claro, si que se cocinó desde antes de Pesach, se va a poder comer. Bien, lo que dice Rabagel es que si es que se cocina antes de Pesach esa mermelada, la va a poder comer en Pesach. Pero si es que por error cocinaste en una olla de hametz en Pesach, entonces estaría prohibido de comerlo porque hametz es el demás, pero puede ser que no tengan el ganas de entonces... Ok, ya, eso seguimos. ¿Cómo kasherizar las mamaderas y chupetes de guagua? Entonces, como es plástico y muchas de las fórmulas contienen hametz, literalmente, algunos mamash hametz de cereales, etc. Entonces, serían las mismas reglas que el plástico. Y como dijimos, el plástico en general hay diferencia entre Ashkenazim y Sfaradim. Para Sfaradim se puede kasherizar en agua hirviendo, en agala. Para Ashkenazim no, pero sí hay que kasherizar los chupetes y las mamaderas. Para Sfaradim se puede kasherizar
para Ashkenazim deberían comprar nuevos para Pesach. O tal vez quitar ese chupete. Sí. Bueno, ¿Cómo kasherizar la parilla? La parilla para Pesach es uno de los instrumentos que no es tan fácil kasherizarlo. Y le voy a explicar por qué. Porque en general el uso de hametz en la parilla es un uso sin líquido, sino que yavesh, seco. Y la forma como quitarlo es, como dijimos, de la misma forma. O sea, tiene que ser en seco, tiene que ser de fuego directo. Por ejemplo, si es que en la parilla uno puso un pancito, ¿no es cierto? Uno pone el pan encima de la rejilla para tostarlo un poquitito y ahí la hamburguesa la pone ahí encima. Entonces, la rejilla absorbió hametz en seco. Sería de que tiene que pasar el proceso que se llama libún. Libún es de que el fuego le llega directo a la parilla, a la rejilla, hasta que la rejilla se pone rojo. ¿Ok? Eso es la forma como kasherizar. Eso es el libún o soplete, najón, bien mijal, pero tiene que llegar a ser rojo. Y aquí le quiero decir que esto no es tan simple. Porque existen parillas que la rejilla que es de fiero no llega nunca a llegar a ser rojo. Entonces, la forma es así. Es o que llega a ser rojo o que llega a un calor de 370 grados, que muchas de las parillas tienen ese reloj que te muestra el grado que llegó. Y esto en general uno tiene que prender la parilla por harto tiempo. No hay que olvidarse que cualquier cosa, como dijimos, y lo voy a repetir varias veces hoy día en la noche porque es muy importante, cada cosa que quiero cocinar, kasherizar, primero que tengo que hacer es limpiarlo muy bien. Dejarlo 24 horas sin uso y ahí lo puedo kasherizar. O sea, el proceso de kasherización no puede ser que hice un asado, le eché el pan encima y al tiro lo kasherizo. No. Primero tengo que limpiarlo muy bien, 24 horas sin usarlo, y ahí lo puedo kasherizar. ¿Ok? Entonces, la parilla, la forma como se kasheriza la parilla es que se prenda la parilla y se deja la rejilla hasta que se pone roja. Si es una parrilla con cierre, entonces obviamente tiene que mantenerlo cerrado y dejarlo prendido durante por lo menos una hora hasta que el calor llega a calentar la parrilla completa y así se kasheriza. Pero es una de las cosas que realmente mejor comprarlas, ¿no? O sea, de las cosas más complicadas en la cocina. Claro, si que uno no puede llegar a kasherizar bien una parrilla, entonces mejor que comprar una nueva. Ok. La próxima pregunta. ¿El alcohol gel o desinfectantes deben ser kosher? Esto lo está mirando, una pregunta que le hicieron a varios rabinos el año pasado y en especial por la pandemia. Claramente, la mayoría de los alcohol que revisaron los grandes rabanim dicen que no está hecho de alcohol, por lo menos... no está hecho de trigo. De trigo, perdón, no está hecho de trigo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay ningún problema de usarlos si no necesitas kasher. Y, por ejemplo, la próxima también preguntan, no es así, sino ¿por qué los ashkenazim son muy estrictos en no usar maquillaje para las mujeres, pintar las uñas, cremas que podían contener hametz? Siento que es algo que un perro nunca se comería y es muy buena pregunta porque realmente hay una halajá llamada Nifsal Meajilat Kelev. Se hizo azul, no está apto para que el perro lo coma. Entonces, ¿cuál es el problema de usar maquillaje, etcétera? Y yo me pregunto a mí la misma pregunta, ¿cuál es el problema? Muchas marcas, como lo publican en Israel especialmente, publican, esto es kasher para Pesach. Y realmente no es necesario una kashrut no para maquillaje
No para los, ¿cómo se llama? Los que, para odor. El rouge. No es necesario, todas las cosas no necesitan un kasher. Es solamente tema de marketing que una de las marcas comenzó y escribió kasher para Pesach y ahí comenzó las competencias kasher para Pesach, gracias. No kasher para Pesach. Entonces, el término práctico, maquillaje, pinta de uña y etcétera, todo tipo, no es necesario tenerlo kasher de Pesach y pueden ocupar cualquier marca de maquillaje. Eso sí, que el pintalabios, amén. En pintalabios que una persona lo está usando durante todo el año, durante la mujer que lo está usando todo el año, quizás ahí quizás tenía la boca sucia y algo así, quizás sería mejor evitar usar ese mismo que usa todo el año. O sea, si que una mujer sabe que a veces ocupó su maquillaje, exacto, y puede ser que había algo de hametz en la boca o algo así, entonces mejor que lo evita. Pero sí que no, lo puede ocupar en Pesaj. Hay una pregunta aquí que nos saltamos y es ¿cómo se cacheriza el lavaplatos? El lavaplatos estamos hablando del dishwasher, ¿no es cierto? De esta lavaplatos eléctrico que funciona así. Yo creo que ahí también puede haber algunas diferencias, pero en general para Sfaradim es bastante simple, se prende el lavaplato en el grado de calor más alto, en vacío, con algún detergente, y con eso queda cacherizado. No obstante, hay algunos que tienen como algún filtro que recibe ahí toda la parte sucia, y obviamente esa parte hay que limpiarla antes de cacherizar. O sea, hay que preocuparse que el lavaplato queda completamente limpio de todo tipo de suciedad antes, y después de eso se prende una vez en vacío y con eso quedó kasher el lavavajilla. ¿Lavavajilla? Pero de vuelta. Para Ashkenazim es así. Para Ashkenazim también tenemos otra vez el problema de los plásticos, que hay muchos temas de plástico y sería la misma pregunta. O sea, el mismo problema de plástico, por lo tanto, lavavajilla en Pesach para Ashkenazim mejor. No. Ok. Quiero, antes de dejar la posibilidad de otras preguntas respecto a Kashrut, quiero explicar un punto que tiene que ver con, así, un recipiente. Le voy a dar, muchas veces me preguntan sobre fuentes de ensaladas que lo ocuparon para ensalada, y en general me dicen, mira, yo lo ocupo en general en frío, etc. Entonces, esto también hay una diferencia entre Ashkenazim y Sfaradim, y funciona así. Para Sfaradim, por ejemplo, una fuente de ensalada, que la mayoría de las veces lo ocupo en frío. Lechuga, alguna verdura, hago una ensalada. Puede ser que haya cosas de hametz, pero el hecho que es en frío no absorbe. Pero yo también eché ahí tallarines calientes. Entonces, la regla es así. Si es que el mayor uso del recipiente ha sido en frío, no necesito cacherizar en la fuente, aún que a veces lo ocupé para caliente con hametz. O sea, una fuente que la mayoría de las veces la ocupé para ensalada en frío y algunas veces la ocupé para algo de hametz como tallarines, no es necesario cacherizar este recipiente. Lo puedo limpiar bien y con eso estás. Y eso es el concepto de Rov Tashmisho. La mayoría del uso. El Shulchan Aruch opina que si es que la mayoría del uso fue para en frío, o sea, estamos claros que cuando todo el uso fue de frío, entonces lo lavo y estás. Así que yo tengo un recipiente
que un vaso, tomamos el ejemplo del vaso. ¿Para qué lo ocupé? Este vaso solamente tomé leche fría durante el año. ¿Lo puedo ocupar para pesar? Obvio, lo limpio bien. Chao, se acabó, eso no hay duda. Para Ashkenazim, para Sfaradim. La pregunta es, si es que yo ocupé este vaso para, la mayoría de las veces, para leche fría, pero una vez, o algunas veces, lo ocupé para algo hametz caliente. No es necesario kasherizar el vaso. Lo puedo ocupar lavándolo bien y con eso está. ¿Por qué? Porque la mayoría del uso fue en frío. Aquí me preguntan si es que, a ver, un segundito, la Nicole, fuente de vidrio solamente. No, no es vidrio solamente. Cualquier material, si que la mayoría de las veces fue en frío, lo lavo bien y yo... Se cortó. Parece que es una misma pregunta. ¿Cuánto con se puede? Sin usar... a ver, bueno, después vamos a ver la pregunta, pero vuelvo al tema de lo que dijimos antes. Para Sfaradim, la mayoría del uso, eso es lo que fija. Aún que lo ocupaste para caliente algunas veces, sí que la mayoría del uso es frío, lo lava bien y ya se acabó. Para Ashkenazim, ¿no es cierto? No es así. Si es que lo ocupaste una vez en caliente para Hametz, zero, se acabó. No hay forma de kasherizarlo, solo si es que lo kasheriza en agua caliente. ¿Ok? Eso es el tema de mayoría del uso. Ahora veamos, Vera me puede ayudar en ordenar la pregunta porque a veces como que me enredo un poquitito con la pregunta. A ver, tenemos aquí la pregunta de Michelle Gallier. Aunque los niños de la ensalada, aliños de la ensalada tengan hametz. Sí, si que fue en frío, no hay problema. Si que la mayoría de las veces el uso fue frío, lo lavo de una olla. Nuevo. Le voy a dar un ejemplo, el mejor ejemplo para eso. Tengo bol, que yo este bol lo ocupo para cereales con leche. Cereales hametz. Pero lo ocupo con cereales con leche frío. ¿Puedo ocuparlo para pesar? Sí. ¿Tengo que kasherizarlo? No. Lo lavo bien y con eso se acabó. ¿Por qué? Porque lo ocupé en frío. Y en frío no absorbe, solamente en caliente absorbe. La única forma como absorbe en frío es si es que yo ocupé este recipiente para hametz y lo dejé 24 horas dentro de ese recipiente, ahí, aunque fue en frío, absorbe. Y la forma es dejarlo con agua 24 horas, 3 veces, para que esto como que bota. Pero si es que lo ocupé en frío, solo por los cereales con leche en la mañana, y después lo lavé, no es necesario que kasherizarlo con agua caliente o agua fría. Lo lavo y con eso estoy. ¿Ok? Eso es, recuérdame, frío no absorbe. Ok, la otra pregunta, Mera, aquí tenemos la pregunta de Nicola y Chelis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las preguntas para poder entender? Ok. Entonces, pregunta la Nicole si es que se puede dejar 24 horas sin usar primero y limpiar y luego kasherizar. ¿Cómo? Dice, se puede dejar 24 horas sin usar primero, luego limpiar y después kasherizar. Esto me permite usar el lavaplatos en frío, por ejemplo, durante el día antes de kasherizar. Sí, no hay ningún problema. La idea es no usar caliente durante los últimos 24. Perfecto. La otra pregunta tenía 2, ¿no? Y la otra dice, espérate, no encuentro la segunda entonces. Porque la otra dice, en teoría no debería haber inconveniente porque no hay nada caliente en esas 24 horas. Ok, eso, pero dice que son 2 preguntas diferentes. Entonces una era fuente de vidrio solamente con respecto a la pregunta. No. Y a eso contesté, ¿no? Que no era solamente vidrio
solamente de vidrio. Ahora, si que hablamos de vidrio, entonces el tema de vidrio es una de las grandes diferencias, ¿no es cierto, Gabriel? Claro. Para Sfagadim, el vidrio no absorbe y por lo tanto no hay ningún problema ocupar para Pesaj cualquier tipo de recipiente, de vasos, etcétera, que sea de vidrio, aunque sea de Pyrex, cosas que se ocuparon en caliente, para Pesach se puede ocupar sin kasherizar. ¿Ok? Eso es para Sfaradim. Para Ashkenazim, Gabriel. De vuelta, es considerado como casina, que es cada cosa que no tiene forma de kasherizarlo, y por lo tanto, también si está limpio, es considerado como algo que no tiene forma de sacarlo y preferible. De vuelta, hay también en los Ashkenazim hay una gran discusión en eso, pero la costumbre en Pesaj es no kasherizar. O sea, no sirve la kasherización ni siquiera en agua hirviendo. No, porque es como okay. Entonces, para hacerlo claro, para Sfagadim no es necesario kasherizar. Para Ashkenazim, algunos dicen que se puede kasherizar en agua hirviendo y algunos dicen que no. Y el Gabriel dice que es mejor para Pesach que no se puede kasherizarlo, ¿no es cierto?, el vidrio, aún con agua caliente. Para Sfaradim, como les digo, es incluso cosas que se han kasherizado, que han ocupado en caliente, como el Pyrex, ¿no es cierto?, esa bandeja de Pyrex. Lo que sí hay que tener ojo y cuidado, que muchas veces en el Pyrex queda trazas de grasa o algo de que está, eso seguro que hay que limpiarlo muy bien con antigrasas y etcétera. Después que se limpió muy bien, se puede kasherizar, ¿no es cierto? O sea, se puede ocupar para pesar sin kasherizar, pero uno tiene que dejarlo muy bien limpio. Aquí tenemos otra pregunta. A veces el aliño puede ser harif. Eso no sería bishul, por ejemplo, en el caso de bor, o uso de cebolla, por ejemplo, para la ensalada, otra verdura. ¿Qué pasa? No. El tema de, o sea, me imagino que Nicole está preguntando para Sfaradim. El tema de harif para Sfaradim es solamente cuando viene con cuchillo y harif y etcétera. Te voy a contestar. No, no hay problema, aunque el aliño puede ser considerado como algo picante. No hay problema. Entonces había otra pregunta de las mamaderas. Sí, se usan solo para leche materna, pero se pueden seguir usando, se lavan en loza del año. O sea, me imagino con cosas hametz. Pero se ocupó con hametz, no se entendió. No se usa hametz porque está con materna. Me imagino que el materna no es hametz. Pero estaban en lavaplatos junto con los otros kelim del año. Entonces, en ese momento que estaba, si se la costumbre de vuelta con ese rabeliado, la mayoría del uso es con... No, pero Nicole Grossman es para Ashkenazim, ella está preguntando para Ashkenazim. Para Ashkenazim, entonces tenemos acá dos problemas. Primero que todo es plástico. Segundo que todo, bueno, plástico, pero no, o sea, aparentemente si sería solo materna y se daban en frío, no hay ningún problema. Si es que se lavó, lo que yo entiendo que para Ashkenazim, si es que se lavó en caliente junto con otro recipiente, ahí habría un problema. Pero en general no se lava en tan caliente. Y si es que solamente para materna, entonces leche materna no debería haber problema. Rab, preguntan en Facebook si es que para Ashkenazim tienen platos de vidrio que no se han usado en más de un año. ¿Se pueden kasherizar? Sería la misma alhaja. En un año... ¿No cambia nada? O sea, de vuelta, entramos a la discusión entre los Ashkenazim y o sea, hay quienes opinan que puede y hay quienes opinan que no se puede. En vidrio normalmente en Pesach los Ashkenazim van a Jumra y no kasherizan los vidrios. Ok. ¿Alguna otra pregunta respecto a kasherización? ¿Tenemos ahí? ¿No? Entonces yo voy a agregar solamente algunos puntos. Quiero hacerlo un poco ordenado, por lo menos
para que lo puedan tener. Todo lo que es de metal, para Sfaradim voy a hacer ordenado, después lo vamos a ordenar para Ashkenazim. Todo lo que es metal, plástico, madera, se puede kasherizar con agua hirviendo. Lo que es vidrio no es necesario kasherizar, y lo que es de cerámica o porcelana no se puede kasherizar. 3 categorías. Uno necesario, el otro con agua hirviendo y el otro no se puede. Lo que no es necesario kasherizar es vidrio. Lo que se puede con agua caliente es metal, plástico y madera. Lo que no se puede kasherizar es porcelana y cerámica. ¿Ok? Y según los Ashkenazim, el vidrio es como la porcelana que no se puede kasherizar, y lo mismo el plástico. ¿Ok? Eso es las diferencias. Ok. Eso afecta mucho a la cocina, claro. especialmente esa con la cocina moderna, digamos así, con claro. aire y puede haber eso. Ahora, lo otro que quería también así hacer un pequeño resumen, tiene que ver con los utensilios más como eléctricos en la cocina. Entonces, microondas se lava muy bien. Un recipiente con detergente, agua y detergente, se prende por 10-15 minutos y con eso quedó kasherizado. El horno, para que sepan, hay opiniones que dicen que no se puede kasherizar horno. Nosotros por lo menos somos mequén de sí kasherizar horno. Se prende en el calor más fuerte durante una media hora o una hora. Lo que sí, las bandejas del horno no se puede kasherizar. No se puede kasherizar bandejas de horno, hay que ocupar bandejas de aluminio. ¿Usted kasherizan hornos? Para todo el año, a veces sí. No, pero para Pesach me refiero. Para Pesach no. Para Pesach los ashkenazim no kasherizan el horno. ¿Okay? Pero cada uno con sus costumbres. Okay. O sea, de vuelta, si se hace según las halajot, no hay ningún problema. Bien. Tenemos una pregunta que quiere hacer Michelle Granier. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya, 2 preguntas. ¿En qué categoría ya está el lavaplato normal? Que son como de piedra. El lavaplato, no el lavaplato eléctrico, digamos. Ahí eso le echo agua caliente bien, nomás. Bien la pregunta. Piedra es como es como el metal, con agua hirviendo. Perfecto. Ya, y la otra pregunta, yo sé que las bandejas del horno no se puede kasherizar. ¿Qué pasa con las rejillas? Las que vienen con el horno y vienen en una medida exacta, que no se puede comprar cualquiera. ¿Qué pasa con las rejillas? Porque con el... Buena pregunta. La rejilla, en general, no se pone la comida directamente sobre la rejilla, sino que se pone una fuente encima de la rejilla. Entonces la rejilla hay que ponerla dentro del horno, prender el horno sobre el calor más fuerte y shoin. Perfecto. Con eso ya, gracias, Rab. Me encanta cómo me facilitas la vida. Baruch Hashem. Qué bueno. Ahora, en el caso que alguien ocupó hametz directamente sobre la rejilla, ¿ok? Ahí sería complicado de kasherizar la rejilla, porque lo ocupó hametz directamente sobre la rejilla. Y cuando es así, entonces quiere decir que absorbió en seco y anda a kasherizar una rejilla. ¿Ok? Que eso es lo complicado. Tenemos otra pregunta. Sí. Alguien dice, yo uso una olla todo el año, solo y exclusivamente para cocinar arroz. ¿Puedo ocuparla en Pesaj? Es sefaradí seguramente, ¿no es cierto? Porque... no especificó, pero me imagino que sí. Entonces, el tema es así. Lo que pasa es que él cocina arroz, pero lo cocina y el arroz hay que revolverlo, por lo menos en el principio o después, qué sé yo, y lo ocupa con alguna cuchara que
esta cuchara es hametz. Entonces, esta olla la va a tener que kasherizar para Pesaj. Ahora, aprovecho de decir, porque es muy interesante que, por ejemplo, incluso para Ashkenazim, que eso es, para Ashkenazim, los kitniot, los legumbres que no se come, pero no es hametz. O sea, una olla que se kasherizó para Pesaj, como corresponde, pero se ocupó para cocinar kitniot y después la lavaron, esta olla no es hametz, porque arroz no es hametz en Pesaj. La costumbre ashkenazí es no comer arroz, pero tú puedes comer una comida sin kitniot en una olla que cocinaron ahí kitniot y que estaba limpia, pero después cocinaron kitniot, porque eso no es hametz. Eso era solamente para aclarar. A ver, horno de gas. ¿Cómo se kasheriza? Nicole, de la misma forma, se prende el horno sobre el calor más fuerte durante 1 hora y con eso se kasheriza. Hay que limpiarlo bien. La orgía de los quemadores y la cubierta entre los quemadores. Para nosotros, Faradim, se tira algo caliente sobre toda la cocina, los mesones de trabajo, la cocina, los quemadores, con agua caliente, hirviendo, después al tiro con agua fría y con eso quedó kasher. Para Ashkenazim, de vuelta hay que hacer ligún. Pero explica. Ligún, o sea, como dijo Rabeliao antes, cada cosa que es de metal, no es que boloca corto. Entonces, la misma forma que eso absorbió el hametz, y por ejemplo, ¿cómo se llama? Entonces, los quemadores, eso. Los quemadores están tocando la olla. Ahora, si los quemadores están tocando la olla y baja una gota de agua, por ejemplo, debajo de la olla, entonces ahí ya absorbió esos quemadores y ya se transformaron a ser hametz. Entonces, la forma de ir directamente con el fuego, por lo tanto, es necesario hacerle un libún. O sea, se prende el fuego. Eso. Para quemar digamos, para que se ponga rojo esos quemadores, etcétera. Pero, de nuevo, eso para Ashkenazim, para Sfaradim, con agua hirviendo y agua fría inmediato, con eso se puede. Para Ashkenazim, o libún, o creo que se puede hacer, que también se utiliza mucho, es taparlos, cubrirlos con eso es la cubierta, digamos, que conocida de Pesaj, que se cubre. Esa parte se puede cubrir con aluminio, papel de aluminio, y con eso está. Ok. Mijale me está preguntando, ¿puedo hornear algo con kitniot en horno de casa ashkenazí? Yo creo que sí, porque para ashkenazí no es hametz. Si es que lo pongo en el horno de ashkenazí, no debería haber problema. Ahora después quizás debería aprender. Mira, Mijal, no te metes en esas cosas, le vas a demostrar el arroz. Primero le estáis sacando pica a las que nací. Eso no se hace por derejeres, porque va a llegar con tu olla de arroz, eso no se hace. En casa de tu hermana, tampoco, no se le saca pica a la hermana, menos. Entonces, ¿qué dice el Rab? Aquí tendría que ser el Rab Ashkenazi, ¿qué opina? Ya, no puede que se les haga su horno. Está ahí, por lo tanto tiene que ir al horno de allá. No puede kacherizar lo suyo, por eso tiene que ir allá. Tiene que ir allá. Entonces, sí, y usar eso, el mismo horno para kitniot. Bueno, o sea, ¿qué familia? O sea, no sé. Alágicamente no hay problema, porque como dijo Rabeliao, el kitniot no es hametz, 100% no es hametz, es solamente una costumbre antigua que tiene quizás fuentes de 600 años atrás. Cada cosa porque antiguamente llegaban como, no tan antiguos, o sea, yo me recuerdo que llegan como unas bolsas de cereales. Como cereal, cada cosa que venía como cereal, a vez en cuando de repente llegaba cosas de hametz, con el arroz, con el hummus, lo que sea, con todos esos trigos y con esos cereales, y por eso los antepasados hace 500 años lo prohibieron, pero había excepciones, a veces años atrás, que había una hambruna muy grande
los Ashkenazim lo permitieron. De hecho, el año pasado, se recuerda, le preguntaban a Rebosher Weiss si se puede comer kitniot el año pasado, que era el comienzo de la epidemia y teníamos mucho susto. Obviamente, Rebosher Weiss dijo que no, porque no era una cosa que pasamos hambruna y un estado tan grave. Pero se habló de eso, es decir, que no es una cosa que es tan grave, por lo tanto, puede ser que sí, en este caso que no puede ser que sea. Claro, el horno podría ser. Ok, pasamos porque tenemos algunos temas que están preguntando acá, si es que pues se puede cacherizar una cocina eléctrica. Hashmali, es la Johanna Britzman, que yo sé que es familia Ashkenazi. Por lo tanto, por lo mismo de antes, de lo que hablamos por el vídeo, entonces ahí, justo en ese tema, vi que hay quienes opinan que se puede hacer más de kula, prendiéndolo, pero de vuelta es un poco complicado, por lo tanto hay varios que opinan que no, pero se puede hacer a través Johanna, yo me atrevo a decirte, préndelo en el calor más fuerte, alto. Más alto, y tírale agua caliente y con eso está. Puede ser que no hay problema. Incluso para Ashkenazi. Ok, pasamos a Shabbat. Señoras y señores, este Shabbat tenemos un Shabbat muy especial porque víspera de Pesach es Shabbat mismo, ¿no es cierto? El Seder es sábado en la noche. Entonces, por un lado, en general, nosotros hacemos Bedikat Hametz el 13 en la noche, la revisión del Hametz. Pero no se puede hacer la revisión del Hametz el 13 en la noche. ¿Por qué? Porque es viernes en la noche. Obviamente no podemos ocupar las velas. ¿Cómo? El próximo Shabbat. Sí, porque ¿qué dije? Este Shabbat. Ay, Chubaya. No, este Shabbat que estamos hablando. El Shabbat que estamos hablando, exactamente. Tengo mucha pega, pero todavía no me insistiría tanto. Entonces estamos hablando obviamente del Shabbat que va a venir. No el Shabbat ahora, sino que el otro, de la próxima semana. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Y también ahí hay diferentes costumbres entre Ashkenazim y Sfaradim, y les voy a dar el cabot a Gabriel, parte con la costumbre Ashkenazí, cómo es el orden de Bedikat Hametz, Biur Hametz, la comida del Shabbat. Entonces, los Ashkenazim, me imagino que no hay mucha diferencia, cortamente, hacen Bedikat Hametz en la noche del jueves a la noche, hasta el próximo, no hoy, o sea, de hoy en 8, se hace Bdikat Hametz con la verajá al Bdikat Hametz, al Biur Hametz, perdón, o sea, quemar el Hametz. Se colocan, obviamente, como siempre, los 10 pedazos de pan alrededor de la casa. Entonces, la Bdikat Hametz el jueves en la noche. Esos pedazos que nos dice para mí. Lo mismo. Dale. Viernes, antes de la hora 12:47, si no estoy equivocado, 48, algo así, se tiene que quemar el Hametz encontrado, el Hametz que se va a botar, etc. Hay que sacarlo. ¿Por qué hace esa hora? Tal vez hablarlo, para que no sea este año distinto a los otros años. O sea, aunque voy a comer el viernes en la noche pan, voy a comer halal el viernes en la noche, pero el Hametz que no necesito lo voy a quemar. ¿Para qué se quema si que como en la noche? Pero para que no nos equivocamos y para que no perdemos la costumbre de quemar el Hametz antes de Pesach, aunque voy a comer Hametz en la noche, necesito quemar antes de la hora que corresponde en un año normal, voy a quemar el Hametz. Y eso es para que no se confunden la gente pensando que uno antes de Pesach puede no quemar el Hametz. Entonces se sigue la costumbre para el 2022. Claro, para que los otros años entonces no se pierda la costumbre, y por lo tanto este año también, el día viernes, antes de la hora de 12:47, hay que quemar el Hametz, aún que el viernes en la tarde voy a comer un sandwichito en Vaya, comité el sandwichito, pero en la mañana quemar el Hametz. ¿Para qué? Para que el otro año no te equivocas y no te olvidas quemar el Hametz. Bien, seguimos. Viernes en la noche, entonces. Bien, antes de viernes en la noche, obviamente, comenzar todos los preparativos este viernes para Shabbat, para Yom Tov, yo que sé, todos los... Claro, así que tengo que pesar los kazait para el Seder,
algunas preparaciones del jaboset. Esto prepara el jaboset, no voy a moler el jaboset, no sé, todo ahí. Entonces, todas las preparaciones se hacen, obviamente, el cortar viernes. el pelo, obviamente porque llega una semana. Y el sábado en la noche, Viernes en la noche. Viernes en la noche, ahí se hace la comida con, hay que hacer 3 comidas en Shabbat, 3 comidas de seudot que se hace con pan. Este Shabbat vamos a tener un poco problema con eso. Vamos a hablar, es parte de Ashkenazí. Lo que Ashkenazí acostumbran es que el viernes en la noche se come normal, el pan, jalá, tratar de evitar lo máximo posible, lo mínimo posible que no tengamos muchas migas, etcétera. Pero importante, comida que ya se está preparando, no preparar comida que sea hametz en las ollas, así dice Shulchan Aruch, todos están de acuerdo. No utilizar las ollas de hametz con comida de hametz, un chunt o yo que sé, un ceviche con harina, yo que sé. ¿Por qué? Porque eso después se pega a las ollas y nos complica después. Por la mañana, el sábado, pasando ya sábado a la mañana, los ashkenazim no comen, durante este sábado no se puede comer matzah. No matzah shirá, no matzah frita, no matzah anía, todo no está prohibido. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer la seuda? Ese es el gran problema para la seuda shlishit, para la tercera comida. O sea, pero la seuda de la mañana. Entonces, la seuda de la mañana se puede hacer con jalá. Por lo tanto, la primera seuda se puede hacer con jalá, pero la seuda shlishit no. Pero hasta una hora específica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es hasta la hora 11:47, si no estoy equivocado, de horario de Chile? Por lo tanto, los ashkenazim, lo que se acostumbra normalmente, es de que se hace este Shabbat tefila muy temprano. Normalmente hacemos acá a las 9. Este Shabbat vamos a comenzar a las 7:30. Si no estoy equivocado el horario. Sí. 7:30. Y terminamos, por ejemplo, más o menos a las 9:30, 10. Y ahí comenzamos la primera comida. Amotzi, con pan, la primera comida. Y la cortamos en 2. Era la costumbre así. Una de las costumbres, hay varias, pero esa es la costumbre conocida, que se corta la comida de la mañana, el primer plato con pan, y yo que sé, la pastita, lo que sea, se corta la comida, se hace birkat hamazon, birkat hamazon, se hace un paseíto, lo que sea. Media hora después, tipo a las 11, se vuelve a la seuda, de vuelta, se hace con pan y se hace en realidad en pan, se come la comida ya con carne, etc. Y después se hace birkat hamazon y ya con eso quedaron hasta la noche. Pero ojo, hay que terminar de comer hametz el día sábado hasta las 11:47. No se puede comer hametz después de eso. Eso está claro. Entonces, esa es una pregunta que me hicieron. ¿Sí? ¿Se puede seguir comiendo la seuda? Se puede seguir comiendo la seuda. No hay problema hacer birkat hamazon sobre el pan que fue comido, pero el pan se termina hasta las 11:47. Entonces, ese es el tema para los que entonces, para Ashkenazim se hace la seuda de la mañana y la seuda shlishit con pan antes de la 11:47, haciendo una interrupción con birkat hamazon entre medio de los dos para que sean las dos comidas. Para sefaradí, la costumbre sefaradí es que primero se puede comer matzá hasta el día de Pesaj. O sea, hasta el 13, incluso en la noche del 14, se puede comer matzá. Los que recién tienen la costumbre desde los Jodesh, algunos incluso un mes antes que no se puede comer. Pero para los Sfaradim, hasta el día de Pesaj mismo, o sea, en ese caso hasta el sábado, o sea, el viernes en la noche, también puedo comer matzá. El sábado no se puede comer matzá. Entonces, ahí sí existe una forma como hacer la seudot de Shabbat que es distinto a los que nos y les voy a explicar cómo se hace.
se toma una matzá o varios matzot y se pone en, digamos, la idea es cocinarlas, o freírla o cocinarla. La matzot tiene que tener la matzá o completa o prácticamente completa porque tiene que tener el tamaño, o sea, la cantidad de kazay. Pero lo que se hace es, por ejemplo, tú haces una sopa de verdura y pone un paquete de matzá dentro de la sopa y lo saca. Eso hace que cocinaron la matzot y puede hacer amotzi sobre esta matzot. O puede tomar la matzá misma con huevo y la fríe. Esta matzá frita o esta matzá cocida se puede comer incluso el día sábado, a pesar que en la matzá normal no se come el sábado porque es víspera de Pesaj, pero en el caso que está cocida se puede comer el sábado y se hace amotzi sobre esta matzá. Por lo tanto, muchos de las costumbres de los sefaradim hacen de la siguiente manera este Shabbat. Terminan de limpiar la casa con hametz desde el viernes antes. O sea, por ejemplo, en mi casa, el viernes a las 12:47 que se va a eliminar todo el hametz, se acabó el hametz, no hay nada más. Vamos a cocinar en la olla de Pesaj, con los platos de Pesaj. Todo va a ser de Pesaj. Viene en la noche, vamos a comer matzá normal. Y vamos a hacer la motzi sobre la matzá. No cocida, la matzá normal. El viernes en la noche, matzá normal. El sábado vamos a comer con las ollas de kasher de Pesaj, con las comidas kasher de Pesaj, solo que vamos a hacer la seudot con matzá cocida o matzá frita. Vamos a hacer amotzi sobre 2 matzá que sean cocidas y vamos a comer la comida kasher de Pesaj. Así evitamos de que un día antes de Pesaj, o sea, víspera de Pesaj, tengo pan, jalot en la casa, que la amiga, que sí limpie, que no limpie, que como el pan aquí, como la jalá allá. Ahí también no estoy limitado en el horario. Vamos a levantarnos como todos los Shabbat a las 9, vamos a rezar tranquilamente a las 9, vamos a almorzar a las 12 o a las 11 cuando quiero. Como mi comida, lo que sí es bueno de no comer demasiado tarde la Seudah Shlishit. Ojalá que no pasa el mediodía comiendo esa matzot. Mediodía me refiero a mediodía halágico. Este año el mediodía halágico es, yo le voy a decir al tiro, es el mediodía halágico va a ser este año. Un segundito les digo, Hatzot. O sea, ojalá terminar las 2 comidas hasta las 11, hasta la 1:47. Y si es que no, entonces por lo menos que no sea después de la 9ª hora, quiere decir no más tarde que las 5 de la tarde comer Seudah Shlishit para que uno puede llegar a Leil HaSeder con hambre y apetito para comer la matzá. Entonces, para resumir, para sefaradim se puede comer matzá cocida o frita, se hace amotzi sobre esta matzá y con eso uno cumple la mitzvot de la seudot de Shabbat. Rab, pregunta a alguien. ¿Sí? Dice, tenía entendido que durante el año para sefaradim la matzá es mesonot y no se sale de Jobá de amotzi. Muy buena pregunta. El señor o la señora que hizo la pregunta, muy bien. Respuesta. Se hace mesonot solamente cuando tengo o pan o matzá. Si que tengo pan, para sefaradim se hace mesonot sobre la matzá. Pero en el caso que ya eliminé el pan, y ahora el pan mío es la matzá, aunque no es Pesaj. Por ejemplo, se acabó Pesaj. Todavía no alcancé a comprar pan y quiero comer matzá, todavía hago amotzi sobre la matzá. ¿Por qué? Porque todavía no tengo pan. Me falta comprar pan. Fui a comprar pan el otro día de la mañana. Entonces, cuando no compré pan, hago amotzi sobre la matzá. Cuando ya compré pan, para sefaradim se hace mesonot sobre la matzá, porque tengo pan. Entonces, este es viernes en la noche,
como ya no tengo más pan en la casa, hago hamotzi sobre la matzah de forma normal. Bien. Ok, contesté a la pregunta también de Nicole. Yo creo que podemos pasar a la otra pregunta que tenía acá. Sí. ¿Desde qué hora se puede preparar la mesa del Seder? Muy buena pregunta. No se puede preparar del Shabbat para Yom Tov o de Yom Tov para Shabbat, solamente en el caso que tengo el Gustav Schilling. Pero de Shabbat a Yom Tov no se puede preparar y no hay Gustav Schilling. Por lo tanto, para preparar la mesa del Seder hay que esperar hasta que sea la noche. Consejo. El que tiene la posibilidad para no tener que en el Lela Seder estar ahí muy corriendo, etc. Si que uno tiene la posibilidad de comer en alguna parte para Shabbat y tener la mesa de Lela Seder lista desde antes, bien, que eso es lo que hace mucha gente. Tienen la mesa de Lela Seder ya lista, preparada desde antes de Shabbat. Y las comidas del Shabbat las comen, por ejemplo, en la cocina o en alguna otra parte, para no estar corriendo el sábado en la noche. Sacar cosas del refrigerador o congelador durante el Shabbat para la noche, el Rav Ovadia trae que está permitido y eso no se llama preparar. Dejar algo que se descongela y sacándolo desde el sábado en la mañana para ocuparlo el sábado en la noche, no hay problema. Los que nos dicen también se puede, solo que hay que tomar en cuenta que ya esté apto para utilizar en Shabbat mismo. O sea, si lo saco a las 6 de la tarde y va a ser solamente a las 9, va a poder consumirlo, la carne, lo que sea, ahí no se puede porque es mejín, está ahí preparando para después del Shabbat. Pero si lo saqué a las 4 de la tarde, lo va a poder usar a las 7 en mismo Shabbat, no hay problema. También si en mente lo tengo, que sería para Shabbat. Bien. Tenemos aquí otra pregunta. Durante Shabbat, ¿se puede sacar la basura al basurero público del edificio o shaft de basura? Si es que hay un eruv en el edificio, si es que se hizo eruv hatzerot en el edificio, no hay problema. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Cuándo hay que entregar kimja de pisja? Durante estos días, para que alcancemos a repartir a los pobres. ¿Debe ser matzot o con dinero bastaría? Con dinero bastaría. Mi madre de familia kosher, no que comiéramos papas en Pesaj. ¿Por qué algunos judíos no comen o no comían papas? La verdad que es primera vez que escucho que no comen papas. De hecho, ayer contamos un lindo cuento en el 101 sobre las papas, ¿no es cierto? Que no comen, si no comen papas, por 10 que comen. O sea, si es que es sefaradí puedo entender, pero si es que Ashkenazí no come papas, está de ayuno. De hecho, yo escuché justo al revés. Yo escuché a Rav Sterenbuch, uno de los grandes rabanim en Israel. Él pesa solamente 2 cosas: matzá y pan, y papa. Y papas. Papas de asá, pero todo el día solamente papas. Como decíamos nosotros, kartoffeln da kartoffeln. Papas con papas. No sé, no conozco la costumbre de no comer papas en Pesaj. No debería haber problema de ningún tipo. Mela, ¿alguna otra pregunta? Con respecto a ese tema, no. No, respecto a la papa, no. Hay algunas preguntas de preparación del ceder y del ceder mismo. A ver. Que las tienen ahí. Del ceder, eso. Todas las alajot de Lela Seder, de la preparación de ceder, si Dios quiere, durante la semana, yo voy a dar una clase especial de esto para la alajot sefaradim. El Rav Javier va a dar una clase especial de esto para Ashkenazim. También vamos a dar la posibilidad de hacerlo con preguntas, y así que no se preocupen. Esta semana va a haber una clase mía y de Rav Javier para el Lela Seder mío. Lo que sí, creo que es una pregunta famosa y quizás es buena responderla ahora. Preguntan el tema de poder hacer ceder por Zoom o no.
lo dijimos el año pasado también, se entiende el deseo de compartir con otros familiares y etcétera, pero eso no permite, y lo hemos explicado, de hecho, si quieren, lo pueden ver por Facebook, tengo una clase especial de Leila Seder por Zoom, en lo cual estoy explicando detalladamente, ¿no es cierto?, de por qué no se puede hacer Leila Seder por Zoom. Así que eso. Aquí dice Michelle Graner, ¿pueden repetir cómo se cacheriza la cocina eléctrica, por favor? Para nosotros los sefaradim, cocina eléctrica, agua hirviendo y lo prende sobre el carbón más fuerte. Con eso se queda cacherizado. ¿Algo más? Nada más. Estamos, señoras y señores, que puedan cacherizar su casa, tener su casa completamente cacher, que no haya ninguna tacara ni un obstáculo en el camino, que sea fácil. Díganle a los maridos que yo dije que hay que ayudar en la casa, no dejar a la señora que haga todas las cosas sola, hay que ayudar en la casa de cualquier manera, ya sea en limpiar o en por lo menos estar ahí, apoyarle emocionalmente, porque a mí, no, por ejemplo, no me dejan limpiar porque no limpio tan bien, entonces, pero por lo menos no, en serio, hay que estar ahí apoyando para que sea, la carga no sea solamente sobre una persona, sino que uno apoya ahí y será una gran mitzvah. Que tengan Hag Pesach, Kasher, Besameach, y aún con todo lo que estamos viviendo, que sea con mucha alegría. Saludos, que estén bien. Chao. Gracias a todos.